A ver, puedo equivocarme, pero imagino que Santa Cruz funciona actualmente como un laboratorio perfecto. Una provincia históricamente hiperdependiente del gobierno nacional que sufre en carne propia el abandono de infraestructura crítica, como por ejemplo las represas del río Santa Cruz o la retirada de YPF o el abandono de la finalización de la usina. El freno total no se queda en una planilla en Buenos Aires. En el territorio se traduce en despidos, en rutas que corta la UOCRA reclamando trabajo, y esto rompe obviamente el contrato social y alimenta en forma permanente las encuestas prematuras del 2027. Vos sabés que las consultoras ya muestran un escenario de empate técnico o de balotaje ajustado entre la continuidad oficialista, es decir, Milei, y la figura de Kicillof, reviviendo el fantasma de la centroizquierda moderada para capitalizar el desencanto. Yo vuelvo a eliminar la palabra moderada, no lo es Kicillof, y un estilo de armado de Alberto Fernández, el candidato tranquilo que resultó ser una virtual porquería. Solo hay datos mensuales en Santa Cruz, pero no de intención de voto, sino de imagen. Con lo cual no puedo avanzar en el tema. Los despidos ya no son goteos de nicho. La paralización de proyectos emblemáticos, represas, por ejemplo, impacta en cascada sobre los comercios locales y las pymes y los sectores de servicio. Hay menos guita circulando en la calle, entonces hay menos comercio, menos inversión, menos derrame. El abandono nacional de la infraestructura no es gratis. La destrucción de puestos de trabajo por la crisis económica se muestra en su peor cara: cierre de Carrefour, Autofarma, el abandono del aeropuerto y la brigada aérea por parte de Intercargo, sin ninguna explicación razonable. Y esto solo por mencionar lo que es visible. El resto está oculto. El drama diario de muchas personas. En La Acera, una empresa dice: retiro el obrador, y 18 se quedan sin trabajo y tienen que someterse a los pseudoempresarios inescrupulosos de aquí de Ciudad Gótica y del resto de Santa Cruz, que tienen capricho y son realmente chupasangre. Todo esto genera un vacío en el sector privado razonable, el poco que hay razonable, que no puede absorber de la noche a la mañana esta gente. Detrás de cada protesta gremial, reclamo, corte de ruta, simplemente hay familias que caen de la clase trabajadora a la vulnerabilidad económica. Entonces me pregunto, ¿por qué si faltan años, un año por lo menos completo para las elecciones del 2027, las encuestas nacionales ya confrontan en una guerra abierta? ¿Por qué el dolor social disuelve los plazos políticos? Y el endeudamiento de los hogares para pagar servicios y la falta de empleo de las provincias va erosionando la paciencia social local, provinciales. Ante la crisis del empleo, se activa localmente en todos los sectores en pugna el manual que mejor conocen: buscar el rostro de la gestión que suavice los márgenes más duros del cristinismo. Tanto en el orden nacional como en Santa Cruz se perfila que todo el relato político, intentando de alguna forma encarnar una moderación forzada del contexto, un traje similar al que usó Cristina Elizabeth Fernández con el innombrable de Alberto Fernández, que era para unificar el descontento sin espantar al electorado. Entonces pregunto, ¿será Kicillof en lo nacional y aquí algún outsider en Santa Cruz, aún desconocido? Dicho esto, porque se anotan muchos y ya han perdido varias veces, y otros llegaron como sorpresa, pero parece como que están lejos de la gobernación. Termino. La gran pregunta que queda flotando es si la sociedad argentina, y por qué no la santacruceña, buscará un viraje drástico de regreso al amparo del Estado benefactor más rancio, o si el experimento nacional y el incipiente factor productivo de aquí lograrán, en el primer caso nacional, estabilizar el barco enseña, que es el país, y en el segundo, la nave escolta, que es Santa Cruz, que acompañe de alguna forma, antes que el descontento termine por hundir
los cimientos políticos de ambos, el nacional y el local. A ver, por las dudas, por si algún abuso de sustancias critica, no es esto una crítica, ni tampoco un vaticinio, solo es una descripción de la realidad que veo yo. Que Dios nos ayude o en quienes ustedes crean. Muchísimas gracias. Voy a la velocidad de la luz.